Ok. ¿Se ve, compañeros? Sí, licenciado, se mira bien. Yo me miro bien. También Se diga. mira y se escucha bien. Siempre buenas noches y vamos a eh, vamos a continuar con lo que habíamos dejado. A ver, alguien me quiere recordar, creo que estábamos desarrollando las fases de la comunidad primitiva, ¿cierto? Sí, el origen. El origen. Miramos Sí, primero, tuvimos la oportunidad de ver qué consistió el matriarcado, ¿cierto? Sí, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. ¿Qué es? Quedamos que era el matriarcado, pues no es más que una etapa del desarrollo de la humanidad donde la mujer descubre como consecuencia de esas relaciones sociales históricas, solo permítanme. Decía, ¿cómo desarrollar en esa etapa que aparece el matriarcado como resultado del descubrimiento de la horticultura, dijimos? ¿Cierto? ¿Y qué fue el resultado de la horticultura? Estábamos hablando de que el hombre en ese de ir en la manada primitiva en la búsqueda de campamentos. Y hubo un momento dado en que la mujer descubre efectivamente que lo que se producía, lo que se consumía volvía otra vez a surgir o a nacer. Se da cuenta que las semillas se vuelven a producir. Entonces la mujer descubre como mujer, pero hay algo bien importante en el tema que no lo puedo dejar pasar en el matriarcado, que no era específicamente de que la mujer decía yo que se quedara en casa, porque aquí estamos hablando de dos conceptos. Uno es comprender que los ancianos, los niños y las mujeres embarazadas no se podían dedicar a la casa mayor. ¿Qué era lo que comían estas tribus? Estamos hablando ya de 200, 300 personas, qué sé yo. Manadas de 70, 100. Había que comer. O sea, son comunidades ya. Entonces la mujer, en este descubrimiento, me está interrumpiendo una cuestión acá. Yo te devuelvo la llamada. Entonces, en este marco, no es en sí la mujer, sino es la edad y el sexo. Pero la mujer con estado de gravidez, las ancianas, los niños, los viejitos, se quedaban alrededor del campamento y el resto se iba a cazar lo que era la casa mayor. Pues yo les estaba explicando que el hombre hasta este momento ya ha descubierto el fuego, les dije. El hombre ya tiene capacidad de espantar a los animales o ya tiene para cocinar su comida, ya tiene el fuego como una parte de ¿Vieron la película, compañeros, algunos? ¿O ninguno la vio? Entonces, en este escenario, ustedes tienen ahí un tema bien importante, que la mujer garantiza la estabilidad de la comunidad. Ya no tiene que trasladarse a otro lado por babosa que la mujer se iba a otro lado. ¿Y por qué me voy a ir si aquí está la comida? Pues? ¿Y qué es lo más importante para vivir? Pues Definimos la comida. Ayer les puse un ejemplo, cómo hace el Estado chino para poner 2 huevos diarios en el desayuno a los chinos, con 1.400 millones de personas.
¿Qué tienen que hacer esa sociedad china para vivir? Comer. ¿Y cómo alcanza esa sociedad china de 1.400 millones de todos los días desayuno, almuerzo y cena? Lo mismo, traslademos ese campo a la sociedad esta que estamos hablando. Había necesidad de la casa mayor. ¿Cómo es que lograban la casa mayor? Decía, bueno, desbarrancaban, precipitaban a los mamuts, por decir algo, a una pieza grande, lo empujaban con piedras, flechas, arcos, fuego, ¿qué era lo que encontraron al final del barranco? ¿Qué es lo que había en el barranco como tal? Mucha comida, carne, huesos, las pieles. Pero la mujer allá estaba haciendo otra cuestión, haciendo cestos, recolectando frutos. O sea, era una especie de integración comunitaria. Pero la mujer descubre la agricultura, o sea, en arqueología agrícola es la horticultura, el inicio precisamente de la agricultura. Bueno, ya tenemos ahí eso. Entonces yo les pregunto a ustedes, el matriarcado surge por una división, dije, natural del trabajo, no social, natural. O sea, no le impone la sociedad, sino la naturaleza. Una mujer embarazada no puede ir a esas luchas. Un niño recién nacido, un anciano. O sea, naturalmente tienen otro esfuerzo. Entonces se divide la sociedad, se divide la forma de la búsqueda de la comida, pues uno se queda y los otros se van. Como tal. Bueno, hasta ahí vamos en ese sentido bien. Entonces el matriarcado surge por la división natural del trabajo entre edad y sexo. Nunca se les olvide, anótenlo. Por edad y sexo surge la división natural del trabajo. ¿Qué trajo consigo la división natural del trabajo? Bueno, que la mujer se empoderara, porque aquí hay un empoderamiento. Una mujer, ya se pueden imaginar la mujer empoderada, es broma. Es decir, ese concepto de la mujer empoderada me refiero a que la mujer en ese momento, recuérdense que la mujer era considerada divina. ¿Por qué era la mujer considerada divina? Porque daba vida. Daba vida. Y no solo tiene ya el concepto de la divinidad, sino que también le entrega a la sociedad la estabilidad y le entrega la comida permanente. Si la mujer está empoderada, divina, da de comer, era lo que estaba manejando, todo. Pero la sociedad no se quedó en el matriarcado. Viene otra etapa en la sociedad, en el desarrollo de la comunidad primitiva, que se le conoce como patriarcado. Surge el patriarcado. ¿Y qué es el patriarcado? ¿Donde los hombres toman el mando? Yo no sé si mando, pero pongámoslo así, con ese valor. Pero ¿cómo es que el hombre llega a empoderarse? ¿Y por qué lo toma? ¿Cómo? Si lo más importante es la comida. Yo me planteo ahí con los compañeros y siempre lo he hecho, ya saben que soy bromista y me gusta poner ejemplos. Yo le digo a los compañeros, lo que pasa es que ahí la mujer se equivocó, le dije. Invitó al hombre a trabajar a la par de ella. ¿Y quién aguanta más, el hombre o la mujer? Depende. La mujer. Pero En el trabajo del campo, el hombre. Vean, mira, pongámoslo de otra manera. Pongámoslo de otra manera, porque no me voy a complicar la vida con las compañeras mujeres. Me van a meter al bote por discriminación a la mujer y violencia contra la mujer. No, miren, miremoslo científicamente, tal y como lo debemos de ver. El hombre, yo pongo de ejemplo que
que posiblemente, bueno, sí, que la mujer le haya dicho, venite a trabajar a la par mía, porque vos no traes nada, siempre venís con las manos vacías. Pues sí, si no es fácil ir a agarrar un venado, no decir. El tema era que yo, ¿sabes? Si tenés otra mujer y ahí pasás dejando la comida y aquí venís con las manos vacías, le dicen a uno. Y le somatan, yo sí trabajo, aquí está tu comida, me imagino que se la somataban en la mesa para dar esa instrucción que la mujer era todo. Pues el hombre se da cuenta de que cuando se ponía a trabajar a la par de ella, lo que ella en su especialidad, la mujer producía 2 quintales y el hombre 1000. Está exagerando, póngale de 500, pues. Si el hombre produce por la fuerza, no por la inteligencia, el hombre aguanta más, es más burro. ¿Para qué? Compañeros no se me van a incomodar tampoco, ¿me entiendes? Porque yo me incluyo entre eso, para trabajar como macho, dice uno. Y ese concepto de fuerza era abrumadora frente a lo que la mujer producía. El hombre produce más por razón de fuerza. ¿Me estoy explicando, compañeros? Por razón de fuerza. Pero también el hombre descubre que la mujer no tiene nada de divina. Nada de divina. Aquí en esta relación el único divino es el hombre. El hombre descubre que él es el divino. Porque él es el que lleva el fruto, es el que lleva la vida y es el que pone la semilla. Entonces el hombre descubre que a través de él viene el planteamiento de la consanguinidad. A la mujer le da cuenta que esta mujer tiene nada de divina, aquí el divino soy yo y el que trabaja soy yo y el que da la comida soy yo. ¿Me explico? Entonces aparece un escenario, no por fuerza, no por machismo, sino estoy hablando por esa razón natural de que hay ahí algo. ¿O quién pone la vida? Pues la mujer o el hombre, porque yo creo que las compañeras están ahorita muy serias. Pero hablemoslo claro, ¿quién lleva la vida, la mujer o el hombre? El hombre. Hay que aceptarlo. Nah. Ambos El hombre se le abre la pone, pero la mujer da la vida. Compañeros, ¿es cierto que los hombres somos los divinos? No. Obvio. No. Obvio que sí. Si ustedes vieran la luz, se mueren. Perdón. No. Han vivido engañadas y yo les vengo a aclarar hasta el día de hoy qué es la divinidad en términos de eso. Es el hombre el que lleva la mentira. vida. No, Lick. Uno puede poner esa semilla donde uno quiera. ¿O no? Donde uno quiera. Y aunque les moleste, pero es una realidad, ahí está. Es solamente una... En eso sí tienes razón, pero cuando damos a luz las mujeres, los hombres no aguantarían las contracciones. Ahí se mueren. Con una gripe se mueren. Queremos esa semilla. Pero las mujeres no se mueren porque solo tienen un hijo y ya están pidiendo otro. No es cierto. Pero nosotros permitimos si queremos esa semilla. Bueno, eso estamos hablando ahorita, que las mujeres están empoderadas en otro razonamiento, pero estamos hablando de aquella época. No. Estamos hablando de la infancia del género humano. No había un concepto más allá, ¿me explico? Pero la ciencia ha demostrado esto, que el hombre es más fuerte, no más inteligente. La ciencia ha demostrado, el hombre no es que sea más inteligente, más fuerte sí lo es. Y también está probado lo otro, que es el que pone la semilla de cómo se llama, de la evolución de la sociedad como tal. Por supuesto que se requiere a la mujer, porque uno no va a ir con una perra o con una yegua o qué sé yo. Estamos hablando de que se requiere esa compaginación, pues, ¿me entiende? Entonces el hombre
Aquí ya vamos a hablar que cuando pasemos a la esclavitud, al principio, cuando vayamos evolucionando esto, nos vamos a dar cuenta que el hombre lo que se requiere es comida, producir comida, comida, comida. Y si nacía una mujer, se la comían. Aquí lo que importante era que alguien produjera comida, comida y comida. La antropofagia empezó por eso, por comerse a las mujeres. Por supuesto que se comían a las viejitas, digo yo, y dejaban las mejores para la cena. Pero es una lucha del hombre en la sobrevivencia de la humanidad. Bueno, pero pasemos a otro. Pero el hombre no se queda ahí, pues. Porque aquí vamos a pasar a una parte. ¿Se recuerdan que esto, lo que estamos hablando aquí ya es, si quieren ustedes pongan la parte central del barbarismo, de la barbarie? Hasta ahí el hombre ya ha descubierto, ya de esa parte, para esa parte de definir la mitad de la barbarie, ya el hombre ha descubierto el fuego, decía, ya los metales, ya domestica los animales, ya utiliza caballos, ya descubrió la rueda. Ya estamos hablando de una sociedad que va caminando. Pero pregunto, ¿hay propiedad privada ahí? No, todos No. seguían trabajando por el bien común del grupo. No hay propiedad privada. ¿Hay Estado ahí? No. Quizá el de los ancianos, pero no estoy seguro. No. No hay Estado. ¿Hay derecho? Tampoco. Tampoco. No hay ni Estado ni derecho. ¿Hay iglesias? No. 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 No había. No. Miren, pues, es que yo sé que ustedes no pueden, tienen que desprenderse de la mente aquí donde están ahorita recibiendo clases y dice, pues chica, pero ¿qué hago yo aquí? Si yo, mi mente la tengo que trasladar, tienen que tener ustedes la propia imaginación, cómo era que se estaban desarrollando. Y nosotros hablamos en minutos y lo que sucedió en la humanidad fueron miles de años. Pero llega un momento en que, se recuerdan que hablamos de la división natural del trabajo, ¿verdad? Entre edad y sexo que dio origen al matriarcado. Hoy ya descubrimos el patriarcado, pero también en el patriarcado se dan algunas definiciones de tipo económico que son bien importantes determinarlas, porque una sociedad realmente es de economía. Lo que hay que desarrollar primero es la economía, porque se requiere comer para poder vivir sin mayor tapujo. Y ustedes no se van a llenar con una constitución. Necesitan comer. Ahora, hay aquí un escenario, y bueno, ¿y cuándo aparece la propiedad privada? ¿Y cuándo aparece el Estado? ¿Y cuándo aparece el derecho? ¿Y cuándo aparecen las clases sociales? ¿Cuándo aparecen las clases sociales? Entonces, aquí vamos a hablar ahora, primero hablamos de la división natural, hoy vamos a hablar de la división social del trabajo. La sociedad también implícitamente lleva a cabo una división social como tal del trabajo. ¿Y cómo es que surge la división social del trabajo? Ya, esto voy a borrar esto que yo sé que no lo miran, pero es para mí. Cuando se habla precisamente de la división social del trabajo, vamos a hablar, ¿se recuerdan ustedes que nosotros hablábamos de que existía primero las tribus pastoras, las tribus agrícolas? Entonces, la primera división social del trabajo es cuando se separan las tribus pastoras de las tribus agrícolas, o sea, se separan. Se vuelve otra comunidad. Allá hay una comunidad agraria y hay una comunidad
ganadera o pastoril. Se separan, ya es una división social, porque no se pueden dedicar solo. Ahí mismo surgieron, pues, ahí mismo en la tribu agraria, en la comunidad agraria, tuvieron ganado y lo estaban cuidando, pero llegó un momento a ser tan grande el concepto del ganado que ya no podían llegar, pues se separaron las tribus agrícolas y las tribus pastoras. Se separaron. Esa es la primera división social del trabajo, no se les olvide. Pero también vamos a hablar de la segunda división social del trabajo, que es, y esta es bien importante porque surgen los oficios, los artesanos, y aquí con los artesanos y los oficios también surgen los pueblos. Sí, las tribus agrícolas no pueden hacer los arneses, no pueden hacer los arados, no pueden hacer todos los elementos o ingredientes o la logística se requiere para producir. Lo hacían esto. Lo mismo las tribus pastoras o ganaderas. Aquí hay que hacer recipientes, también hacían arcos, flechas, cuchillos, cazos, qué sé yo. Una tribu enorme. Entonces ya estamos hablando de dos divisiones sociales de trabajo. Sí, Ronnie, Aníbal, perdón, no me había dado cuenta. Buenas noches, Lick. Disculpe la pregunta. ¿Será que usted fuese tan amable de repetir la primera división social del trabajo que mencionó? Es que no podría apuntarlo. Oh, es cuando se separan las tribus pastoras de las tribus agrícolas. Se separan por las mismas circunstancias de que no son posibles abarcar los dos conceptos económicos. Son tan enormes que tienen que separarse. O sea, se van las tribus pastoras para otro lado. Pero por supuesto que hay una interdependencia, pero no hay dinero, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí para poder? Los intercambios. Entonces hay intercambios. Trueques. Los trueques. Exacto, Eduardo, los trueques. Entonces surge también la tercera, la segunda división, dije, porque aparecen los artesanos o los oficios. Y también, llévate un montón de flechas para allá, aquella cuestión, y me traes tantos quintales de frijol, ¿va? O te llevas estos ruedas allá, los señores aquellos, y me traes carne, leche o quesos. Todo es dividido y estamos hablando de una fluidez de trabajo. Pero es necesario para esa fluidez de trabajo que exista otra división social del trabajo, que es donde aparecen los comerciantes. Aquí. Aparecen los comerciantes también. Es otra. ¿Y por qué los comerciantes? Pues sí, se vuelven buzos para negociar. Pues no, yo te traje una vaca y ¿cómo me vas a dar tan poquito? Esta vaca es más grande que la otra, pesa más, yo me voy a llevar tanta, vez la vaca se va a morir mañana, dijo un amigo. O sea, ¿quién te viva a hacer trabajo? Y eso, o sea, la división. Entonces, en esa parte de la barbarie, arriba de la barbarie, se divide socialmente la sociedad en la primera, segunda y tercera división social del trabajo. ¿Cuál es la primera división social del trabajo, compañeros? Para irme yo tranquilo a la casa. ¿Cuál es la primera división? La separación de las tribus pastoras. De las tribus La segunda división, ¿cuál es entonces? Los artesanos. Y la tercera. Los oficios, los artesanos del pueblo. Bien, gracias por su participación. Entonces yo me quedo tranquilo, ustedes ya tienen ahí un marco de lo que está pasando en la comunidad primitiva. Y yo no he hablado de derecho, yo no he hablado de Estado. Sin embargo, ¿cómo es que aparece el Estado? ¿Y cómo es que aparece el derecho? En la sociedad, en la historia. Y aquí aparece un agente económico, aparece una definición económica que es bien importante. Fíjense, pues,
el aparecimiento de la propiedad privada. ¿Cómo aparece la propiedad privada? El hombre descubre lo que se conoce como plusvalía o valor agregado o plusvalor. O sea, este instrumento tiene más valor el día de mañana si le agrego otras cosas. Yo le estoy agregando valor. ¿Me explico? Si a la plusvalía es que si esa calle que tengo aquí enfrente es de tierra y al otro día le pongo asfalto, mi casa vale más. Ese es el plusvalor. Entonces el hombre, que el resultado de poderlo explicar es que tiene que ver tal vez fundamentalmente por razones naturales, que a la sociedad que tenemos a la par, a la comunidad que tenemos a la par, no pudo producir la totalidad que necesitaba para su comunidad. Y a la otra que está a la par le sobraba, posiblemente. Y de haber hecho un préstamo, tomá, mira que la gente no se muera de hambre, coman. Y ahí va. Y en la próxima producción, fíjate vos, igual no pude producir lo que necesito con la gente, préstame más, bueno, aquí va, de regreso. La tercera, igual. Pero llega un momento dado, momentito, me tenés que pagar, me tenés que regresar. Aquí ya estamos hablando, es excelente, y aquí ya estamos hablando, no es tanto por el concepto de la excedencia, sino el valor agregado de otros, pero ya estamos agregando acá que ya se está exigiendo, y esa exigencia tiene que ver porque en la familia patriarcal aquí ya estamos hablando de las comunidades gentilicias. Ya estamos hablando que la gens, que es la parte más especializada de la civilización en esos términos, en el aparecimiento, es que hay lazos de sangre, culturales, habitacionales, y definiciones que hacen que esas son solo familiares. Entonces, en el momento en que, bueno, y ustedes no me van a pagar nunca, pero ellos ya tienen hasta conceptos militares, no por ser militares, sino necesariamente también resguardarse de otras sociedades que andaban invadiendo en búsqueda de comida, porque todo es buscar comida, pero también ya tenían elementos para protegerse, y en este caso, pues me quedo con esto también, ya no querés pagar, me quedo con esto, y no solo me quedo con la tierra, sino me quedo también con la gente, y obligo a la gente. Y en ese momento, yo rompo la comunidad primitiva. ¿Por qué? Porque en la comunidad primitiva no hay propiedad privada, y aquí inmediatamente surge la propiedad privada. ¿Y qué trae consigo la propiedad privada? ¿Qué trae consigo la propiedad privada? Buenas noches, licenciado. ¿Sí? Fíjese, yo leí un libro que se llama Materialismo Histórico y habla todo eso de lo que usted explica. Así es. Eran unos pensadores llamados Karl Marx y Federico Engels. Engel. Sí. Más o menos me acuerdo todavía ese libro, habla de todos esos modos de producción que existieron, ¿verdad? Ajá. Y era la comunidad, primero fue la comunidad primitiva, después el esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y como tal el último el comunismo que quisieron implementar, ¿verdad? Tienes bien claro el materialismo histórico, mijo, te felicito, ¿viste? Hay que ir ahí, en eso estamos ahí con los compañeros, pero volviendo otra vez a lo que estábamos, aparecen las clases sociales. ¿Y qué trajo consigo el aparecimiento de las clases sociales, compañero? ¿Qué trajo consigo el aparecimiento de la propiedad privada? ¿Trae? La esclavitud. Aparecen las clases sociales, unos que tienen y los otros que no tienen, ahí ya estamos hablando. Ya aparecen los esclavos, ya aparecen los esclavistas, ya no vamos a hablar de la comunidad primitiva, ¿de qué vamos a hablar ahorita? ¿Del régimen?
Esclavismo. Esclavista. Apareció, fíjense pues, surge en ese intercambio de productos, porque tiene que ver eso con las relaciones económicas como tal. Eso es lo que tiene que ver como tal, las relaciones económicas. Y en el momento en que aparece la propiedad privada, ya estamos hablando de alguien que tiene. ¿Cuál es la diferencia entre las clases sociales que aparecieron en la esclavitud y lo que tenemos el día de hoy en el capitalismo de Guatemala? ¿Cuál es la diferencia? ¿O no hay diferencia? Solo los medios de producción, Lick. La propiedad. Propiedad privada. Allá empezó la propiedad privada y en Guatemala, ¿qué hay? ¿Qué tipo de propiedades se maneja aquí en Guatemala? Propiedad privada. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Allá aparece la propiedad privada y con ellos aparecen las características de la explotación, porque se monta ya un estado paraestatal o estatal que impone. Y no solamente impone esa cuestión, sino también define teóricamente. Surge también el derecho esclavista. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significa el derecho esclavista? Un derecho que protege ¿a quién? A los señores esclavistas. O sea, ¿el derecho para qué surgió entonces? ¿El Estado para qué surgió entonces? ¿Para qué surgió el Estado? Aquí me voy a estacionar. Para proteger la propiedad privada. Es que no hay otra lógica. ¿Y el derecho? ¿Y el derecho? Para acuerpar esa decisión de Estado. O sea, ya se dejó por un lado que en la comunidad primitiva no existía derecho, era costumbre, una simple costumbre. Por supuesto que la simple costumbre es una normativa para vivir, la simple costumbre. Bueno, vos, ¿y por qué dejas el trapeador en la puerta? Vos, ¿y por qué haces esto? Hay escenarios normativos naturales en el hombre que no hay que verlo como derecho, porque nadie nos lo... Es un marco natural y que de todas maneras nos lo impone la sociedad, no el Estado. Entonces el Estado surge con la característica de ser un Estado explotador, un derecho esclavista, un Estado esclavista. Eso es importante. Como ya saben que me gusta contar algunos. Esto no lo dije en la clase anterior porque se me olvidó. Se me ocurren otras cosas. Ya saben que no llevo un marco. No me gusta. Yo creo que nosotros debemos de conversar toda la vida sobre ciencia y mucho. Eso es más importante. Yo decía, ustedes conocen la historia esa de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, las espigas de trigo, unas llenas y otras vacías. ¿Lo han oído? La historia de José. Fíjense que yo creo que es una historia de José. A ese personaje no lo quiere ni su madre ni su padre, ¿verdad? Ni los hermanos, nadie lo quiere, por alguna razón. Bueno, la Biblia dice que él era el hijo favorito del papá, pero al final de cuentas haber sido un cabrón porque lo echaron a la droga a los hermanos y lo vendieron. ¿Y quién lo compró? Lo compró los egipcios. Un egipcio faraón, no el faraón, sino el segundo del faraón, pero un emperador, una persona enorme. El jefe de los. ¿Por qué? Porque la mujer lo vio a él. Ahí tenemos que hablar de la mujer, ¿va? Lo miró simpático, lo miró con uñas bonitas, atractivo, dice Belinda.
Lo miró ahí porque ese cuate era un niño bonito, el papá no lo ponía a trabajar, por eso que no lo querían los hermanos, era alguien solo limpiándose las uñas pasaba. Sí, Jorge. Jorge, tiene la palabra. Jorge Camey. Jorge, no, bueno. Entonces decía, bueno, para no cansarlos a este cuate se lo llevan a un palacio porque él no era un esclavo para hacer adobes, era para atender finamente al emperador ahí. Pero ese cuate tenía una virtud, dicen que adivinaba sueños. ¿Y qué resulta de esto? Que la mujer se lo quería agarrar. Así lo dice la Biblia. Y este no se dejó. Era un gato arisco. Y la mujer empecinada que se lo quería agarrar. Llegó un momento en que saber qué pasó, pero la mujer con las greñas por un lado, el vestido roto, qué sé yo, le dijo al marido que el tipo se le había tirado encima y que se la quería agarrar. La Biblia no dice eso. Ustedes vienen y lo mandan a la cárcel, ¿verdad? Y lo meten a la cárcel. Y en la cárcel, el emperador, por comentarios, tenía un sueño recurrente el emperador ya de Egipcio tenía un sueño recurrente de vacas gordas y vacas flacas, espigas de trigo llenas y otras vacías. Y entonces le dijeron que había alguien que le adivinara el sueño y lo mandó a llamar. Y miren cómo es la vida. De la cárcel lo manda a ser ministro de finanzas, así como Valdizón, digo, de la cárcel. Bueno, de aquí en adelante vas a ser ministro, porque él le adivinó el sueño al faraón. Le dijo que las 7 vacas gordas y las espigas gordas eran años de bonanzas y los otros eran años de sequía. Entonces lo nombró ministro de la finanza. Y miren ustedes, la primera ley económica marcial, digo yo, que se tiró este cuate era el consejo le dijo que había que ahorrar en esos 7 años de bonanza y que todo el mundo se tenía que apretar el cinturón. Entonces, un tiempo de comida. Y bien, ¿no? Cuando ven en los años de crisis, la Biblia dice que el pueblo se acerca y le dice: José, tenemos hambre. Y José les da de comer y el pueblo se va. Al rato regresa el pueblo y le dice: José, tenemos hambre. Y José les pregunta: ¿y qué me van a dar a cambio de la comida? Eso lo dice literalmente la Biblia. Bueno, te vamos a dar nuestros instrumentos de trabajo. Y se va el pueblo. Y regresa el pueblo y dice: José, tenemos hambre, tenemos nuestros instrumentos de trabajo. Bueno, ¿y ahora qué me van a dar a cambio? Y el pueblo responde: nuestras tierras. Y el pueblo se va. Y regresa el pueblo. Le dice: José, te hemos dado nuestros instrumentos y nuestras tierras. Y le dije José: ¿y ahora qué me van a dar a cambio? Y esta es parte de una entrega. Y el pueblo dice: te vamos a dar nuestras vidas. Yo pudiera jurar que José fue el que esclavizó 400 años al pueblo de Israel con los egipcios. Era un esclavista. Y estoy hablando solo de una media relato, de un escenario que a gente no le cuesta. O sea, ¿cómo surge la esclavitud? ¿Cómo se da la esclavitud? Se someten pueblos completos en ese tema, sometidos totalmente. Entonces volvemos a caer que en la época precisamente del esclavismo ya tenemos un Estado esclavista, ya hay un derecho esclavista,
el Estado y el derecho solo sirven para proteger los intereses de los propietarios de medios de producción, a los señores esclavistas. Pero ahí no se quedó la humanidad tampoco. La humanidad pasa a otro escenario y empiezan a sublevarse los esclavos. Si me preguntan a mí las sublevaciones, bueno, yo me quito el sombrero con Jesús y Juan el Bautista, pues si es que existieron. Pero ambos asumieron responsabilidades de pueblo para liberar pueblos. Y especialmente el pueblo pobre. Si es que eso sucedió ahí. Y se empiezan a liberar a Atila. Ya ustedes han visto esos grandes gladiadores que se sublevan. Ya estamos hablando de la época esa, del imperio romano que se impone sobre cualquier pueblo que haya aparecido en la humanidad a esclavizarlos. El imperio romano esclavista. ¿Qué tipo de derecho tenemos en el imperio romano, compañeros? ¿Derecho qué? Esclavista. ¿Y Estado qué? Es correcto. ¿Y el Estado? Esclavista. Esclavista. Solo para que vean ustedes cómo se origina el Estado y el derecho, pues. No me van a venir el cuento acá de cómo es el Estado y el derecho hoy aquí en Guatemala. ¿Será que ha cambiado? Pero él tampoco ahí se quedó. Se rompe el esquema esclavista y se recuerdan que Roma durante los 200 años de paz de Roma, y sí, a todo el mundo lo tenía sometido a esas grandes obras faraónicas, etcétera, producto del crecimiento de la esclavitud. Todos esos pueblos. Pero llega un momento que la sociedad también rompe el esquema esclavista. Se termina el procedimiento esclavista. Y empieza una discusión enorme. En la sublevación se levantan todos los pueblos, llegan un momento dado y dicen, bueno, señores, ustedes ya son libres hoy, pero la tierra es mía. La tierra es mía. Entonces ustedes van a trabajar una parte, si quieren. Si no, ustedes se pueden ir, son libres. Pero me trabajan la parte donde ustedes vivan en este pedazo de tierra y cultiven ahí su comida, pero parte del resto me lo tienen que trabajar a mi finca, a mi propiedad. Pero cuando yo hablo de las propiedades de esa época, por ejemplo, ustedes van a hablar del Principado de Florencia o el Principado de Marruecos, un ducado, un duque, un marquesado, un marqués, un príncipe, o qué diablo sé yo, un marquesado, el dueño de Florencia, o un ducado, toda Centroamérica, la propiedad, pues. Estamos hablando ya del feudalismo. ¿Y qué es ese marco? Se impone un Estado teológico, un derecho y un Estado absurdo. Aquí estamos hablando de la época de los brujos, las brujas, de empalamiento de la gente, de hogueras, donde solo los únicos que podían leer y escribir eran los curas. Alguien de la plebe que pudiera leer y escribir era el diablo. No tenía por qué escribir ni leer. Ellos eran los únicos que tenían esa facultad. Y se imponen guerras. Se manejan conquista también los señores feudales. Y ahí vamos a ver al borde o a la finalización de esas épocas feudales que en Guatemala, por ejemplo, ¿cuál era el símbolo de esas carabelas que trajo Colón? ¿Se recuerdan? En las carabelas que traía pintado en las lonas, en las velas. Era una cruz.
era la cruz de los templarios, una parvada de asesinos, los templarios, yendo a querer liberar a los pueblos a Medio Oriente, etcétera, y después reciben palo también. Dice, llega un momento ya en las postrimerías de los esquemas, en las discusiones, es empezar a entender, por ejemplo, ¿quién manda aquí, el rey o el papa? Y se empiezan a dividir, porque hay una discusión, ahorita lo vamos a explicar. Pero, por ejemplo, Ana Bolena y el rey de Inglaterra le pide permiso al Papa para casarse con Ana Bolena. Tiene que anular un matrimonio anterior y el Papa le dice que no. Y el rey dice, bueno, ¿y quién diablos es? ¿Aquí quién manda, el rey o el Papa? ¿Y quién creen ustedes que mandó? El rey. El rey. El rey. Y empieza ya empieza a discutirse el poder teológico, el poder feudal. Porque los reyes estaban concebidos y definidos como legados provenientes de Dios en términos directos. Y las monarquías son heredadas bajo ese concepto de la divinidad. Pero hay un momento que las discusiones son en ese marco. Pero aquí en esta parte tenemos que estudiar, por ejemplo, que se empieza a discutir porque en el año 14, perdón, en el siglo XIV, XV, XVI, XVII, qué sé yo, hay también escenarios de gente pensante. Aparece Descartes con el racionalismo, aparece Erasmo de Róterdam y aparece, ¿cómo se llama el dios de... ¿cómo se llama este cura holandés? Ahorita se le voy a dar el nombre. Banús. Ya le voy a dar el nombre. Y aparece la discusión entre los mismos curas de qué cuenta el papa, el obispo, todos los son hartos de pisto de estar mandando gente al cielo. Las famosas indulgencias. Cobraban, todo era, váyanse al cielo, bien cielo, y era cielo. Era una corrupción enorme de desfachatez corrupta. Hay todavía en la actualidad corrientes de la iglesia cristiana que se sienten poderosos y orgullosos de haber liberado a la iglesia de eso y de las indulgencias. No se llevan con los católicos. Porque era un abuso al concepto de la intelectualidad. Y más abuso, por ejemplo, aquí ya vamos a hablar, por ejemplo, voy a meter ahorita a Fray Bartolomé de las Casas. No porque Fray Bartolomé de las Casas fuera un ávido defensor efectivo de los indígenas, sino lo que discutía de las casas era que habían resoluciones de la iglesia en el cual... por escrito, o sea, resoluciones formales de la iglesia, donde decía que las tierras encontradas acá previamente habían sido un regalo de Dios a seres que irrespetuosamente no hicieron el uso correcto que Dios les había dado para el uso de la tierra. Y por lo tanto, lo importante era mejor quitarle la tierra para que lo administrara la iglesia y ellos fueran educados cristianamente. ¿Se pueden imaginar ese tipo de resoluciones formales de Estado y Derecho? Esa es una resolución de Estado. Esa es una resolución de derecho. Se estableció eso.
Cuando digo Dios se estableció es que se ha roto. Es decir, que la iglesia atreverse en términos de... Bueno, es que es estúpido. ¿Quién cree en eso? Es decir, yo le quito la tierra a porque no está bajo los designios de Dios y solo nosotros, los de la iglesia, tenemos la capacidad para poder realizar y llevar a cabo esto. ¿Me están comprendiendo, compañeros? Por favor. Sí, licenciado. ¿Entienden, compañero, lo que estoy hablando? Porque a veces veo ahí que no veo. Licenciado. Porque si hay crítica, hagámosla, compañeros. Es importante. Este curso no puede ser que solo yo hable. Si aquí nos tenemos que echar riata para llegar a comprender y entender lo que vivimos en Guatemala. Hasta acá. Ni medio hablé de Fray Bartolomé de las Casas, hablé de una verdad, todavía no he hablado del Estado y el derecho guatemalteco. Porque también en el esquema feudal llega un momento dado, este escenario de que se dejen durante 16 siglos un ocultamiento total a la verdad, a la ciencia, a la realidad, para la imposición de valores chamanistas, le llamo yo a eso, y que todavía subsisten. Pues eso que me llegaba, yo no sé si ustedes son jóvenes, pero el padre Chemita, no sé si lo oyeron mencionar por ahí. Sí, licenciado. Sí. Tremendo, Lick. No, tremendo nada. De la zona 5. Era un tipazo ese. Una vez se quedó sin hostias y mandó a las tortillas de hostia. Respetos. Y lo expulsaron de la iglesia, por supuesto. Pero esa es otra historia. Solo para que vean que han habido escenarios que contradicen todo esto entre ellos mismos. Pero llega un momento dado en que se empieza a discutir. Ya el racionalismo, ya empezamos a definir Proudhon, ya empezamos a hablar de personajes que empiezan a diseminar ciencia, el Renacimiento, los renacentistas empiezan a discernir otros escenarios que la libertad mental o la evolución social viene a dar, y le empiezan a discutir el poder económico y el poder político a los reyes, a los papas, a los curas. Se lo discuten. Y entonces empiezan el pueblo es Dios, no es el rey. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y se le empieza a discutir. Y ya no vamos a hablar más que de que la iglesia no puede tener una gobernanza dictatorial, sino que vamos en la discusión esta del resurgimiento del republicanismo. La discusión es en términos ¿quién va a mandar aquí? Y resulta que los comerciantes grandes que ya tenían estas sociedades feudales eran más grandes que los reyes y tenían más poder que los reyes y ejércitos. Entonces le discuten el poder y rompen el esquema feudal. Ya aparece Robespierre, ya aparecen ahí luchas, aquí ya estamos ya casi metiéndonos en los escenarios latinoamericanos. Aparece Bolívar ahí, estaba ahí cuando era jovencito viendo la entrada de Napoleón. Bueno, Napoleón aquí lo tenemos como un ícono histórico y lo que era un pendejo invasor, asesino, oportunista, pero dejó sentadas bases importantes, que fue precisamente el planteamiento de la República, la división de poderes. La división de poderes. Entonces se rompe el esquema feudal. ¿Para darle origen a qué? ¿Qué fue lo que le dio origen al rompimiento del esquema feudal? El capitalismo. Entonces, si ustedes vienen ya históricamente, ya hemos dejado la comunidad primitiva, ya hemos hablado del esclavismo, ya hablamos del feudalismo, estamos ahorita encuadrándonos
en el marco capitalista. ¿Guatemala qué poder económico dominante tiene? Capitalista. Capitalista. Sin embargo, hay resabios feudales todavía. Bueno, pero el sistema capitalista está tronando ahorita y tiende a tronar. Ahí está, hizo un planteamiento sobre el materialismo histórico de Marx y Engels que vale la pena. Por favor, busquen ese documento, por favor, y todo lo que yo estoy explicando ahí está, y es una separata pequeña. ¿Estamos de acuerdo? El materialismo histórico de Marx y Engels. Claro, licenciado. Es importante que ustedes lo tengan ahí. Además, es lo que les va a servir, compañeros. Si ustedes tienen que tener discurso. Si yo me río a veces de algunas magistradas viéndole dando unos discursos estúpidos, digo, esta no fue a la escuela. Esa nunca pasó por la universidad. Solo enseñando pelucas. O bueno, también los cuates, pues yo estoy hablando de las mujeres por hablar de las mujeres, estoy hablando de personajes. Entonces tenemos ahí que el inicio. Y hasta acá no he hablado ni del Estado ni del derecho guatemalteco. Pero previo a eso voy a hablar más adelante lo que es la formación económico-social. Porque tenemos que hablar para poder identificar algunos escenarios del trabajo. Esa formación económico-social creo que ya lo habíamos hablado ayer. Perdón, la vez. Cuando nosotros hablamos de formación económico-social, ¿de qué estamos hablando, dijimos? De la sociedad. De formación económico-social, ¿de qué estamos hablando? ¿De la sociedad? De la sociedad. Es que todo el mundo se queda callado. Sociedad. Y si yo le digo, ¿qué es la sociedad, compañera? ¿Qué me diría usted? La formación económica social. La formación económica. Es decir, que nosotros no podemos tener un concepto de nuestra sociedad si no lo traemos históricamente. Usted, compañera, por ejemplo, no es usted es un ejemplo histórico. Todo viene de una formación económico-social de los tiempos. O sea, nosotros somos una sociedad por historia. ¿Me están comprendiendo esa etapa? Que es bien complicado entenderlo. Pero nosotros somos eso. Nuestra sociedad es por razón histórica. Venimos formados económico y socialmente ahorita. ¿Cómo será la formación económico-social inglesa? ¿Cómo es la formación económico-social alemana? ¿Cómo es la formación económica europea? ¿Cómo es la formación económica de Guatemala? La sociedad. Eso quise decir. ¿Cómo es la sociedad de estos? ¿Y cómo explicamos la sociedad? ¿Qué es lo más importante para una sociedad para poder vivir? Su economía. Su economía. Hoy, ¿qué significa la economía? Conseguir comida, ¿cierto, no, Eduardo? Sí, correcto. Comida. La economía. Y vuelvo a caer con los chinos. ¿Cómo hace ese Estado para poner 2 huevos diarios de 1.400 millones de chinos todos los días? Todos los días. Y no pongo la leche, no pongo el pan, no pongo otras cosas. Pero ahí está. Entonces, ¿qué significa formación económico-social? Sociedad. Entonces, si yo les vuelvo a caer, ¿cuáles son los instrumentos con que un médico trabaja? ¿Cuáles son los instrumentos que tienen? Físicos, mentales y materiales. ¿Cómo? Físicos, mentales y materiales. Físicos, mentales y materiales. No sé qué es lo que me quiso decir con eso, compañero. Pero Con lo que un médico trabaja, definitivamente necesita su cuerpo, necesita su mente y necesita instrumentos. yo diría que solo los instrumentos. Yo por eso hablé de instrumento. ¿Qué es un instrumento? Necesita un escalpelo, necesita un termómetro, etcétera. Esos son los instrumentos.
de un científico en las ciencias médicas. Lick, ¿Qué necesita un ingeniero? Lick, fíjese que en ese libro que yo leí hablaba de herramientas de trabajo e instrumentos de trabajo. Y hablaba que la fuerza motriz de cualquier empresa era el trabajo. Así es. Entonces, había que identificar bien el instrumento y la herramienta de trabajo. No, sí, no, está correcto lo que tú estás diciendo. Me parece que estás bien. Eso no, ya vamos a llegar a lo que tú estás manejando acá, que es exactamente lo que estoy desarrollando, solo que en otros términos. Mi pregunta ahí, ¿qué necesita un ingeniero para trabajar? Para ejercer su profesión. Un ingeniero. ¿Una computadora? O un metro. La computadora es un economista, cualquier otro, pero un metro. Identifiquemos qué necesita un ingeniero. ¿Qué necesita de los que miran al cielo, los astros, un telescopio. Un telescopio. Un telescopio. Un telescopio. ¿Y nosotros qué estamos estudiando, dijimos? Derecho. Aquí, ahorita, lo único que me interesa es la licenciatura. Y ustedes están estudiando, licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. Los títulos de abogado y notario, váyanselo para otro lado, ya regálenselo a cualquiera. Ahorita ya me interesa la ciencia. Los títulos no me interesan. ¿Y los científicos sociales qué instrumentos tenemos? Las leyes. Las leyes. Con las leyes uno investiga. La historia. La historia. ¿Qué instrumento tenemos los científicos sociales? Así como los médicos tienen sus instrumentos, los ingenieros, los químicos. ¿Qué instrumento tenemos? Las relaciones sociales. La mente. Lo que tenemos es un instrumento teórico que es exactamente lo que dice el compañero. Es la formación económico-social. Es el tener la teoría de cómo es los elementos o las definiciones que tiene la sociedad. O sea, nosotros tenemos como el instrumento teórico para poder acuerpar nuestras decisiones en la formación económico-social, en la sociedad. Nosotros tenemos un instrumento teórico. ¿Ya? Y vamos a estudiar el instrumento teórico. ¿Qué es más importante en una sociedad? ¿Comer o tener Estado y derecho? Comer. Comer. Lo que necesitamos es comer. Pero vamos a ver que en Guatemala nos programamos para comer, pero el Estado y el derecho no funcionan. Y eso lo vamos a ver otro día. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, Licenciado. Sé que unos tienen que levantarse igual que yo. Les agradezco mucho por la atención. Tenemos la clase el día de hoy aquí. Las 4. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas. Feliz noche, licenciado. Ya llamó a Feliz Raúl. noche, Feliz noche, licenciado.